Muy buenas tardes. Nosotros empezaremos a hablar sobre el país de Australia. Como ustedes saben, el país de Australia, el país de Australia es el continente más pequeño del mundo, ya que es el continente de Oceanía y se encuentra rodeado por los océanos Pacíficos e Índico. Está situado más que nada en el hemisferio sur y está constituido por 6 estados y por 6 regiones. Empezaremos por la primera, que es la Nueva Gales del Sur, siguiente de Queensland, Australia del Sur, Tasmania, Victoria y Australia Occidental. Además que hay dos territorios, de los cuales es territorio norte y territorio de la capital australiana. El clima más que nada es un poco árido y semiárido, que quiere decir que hace bastante calor, casi por lo regular solamente en unas pequeñas partes de dicho país tiene un poco de lluvia o de humedad, más en cambio solamente es una tercera parte del país. Australia es un país multicultural, que aunque sea muy pequeño este país, o muy pequeño el continente, tiene más de aproximadamente 25 millones de personas. También la flora y la fauna es muy indispensable, ya que es muy diversa, con una gran cantidad de especies endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Continuamos con el Producto Interno Bruto de Australia, que de los cuales el Producto Interno en el año 2021 fue de 1.553 millones de dólares. Millones de dólares. Del 5.9 por 17 veces mayores de la segunda trimestre del 2022, que fue de 3.2%. La inflación tiene 6.90%, la tasa de paro tiene 66.50%, la balanza comercial tiene 82 millones de dólares con un 5.04% de su arriba de su Producto Interno Bruto, y el superávit o déficit del sector público o del sector comercial ronda de los 69.612.005 millones de euros, al igual que de dólares, y la deuda pública tiene 806 millones de euros. En exportaciones e importaciones de Australia tenemos por parte de exportaciones minerales y metales, productos agrícolas, servicios, manufacturas y tecnología. Y por parte de importaciones contamos igual con maquinaria y equipos, productos manufactureros y combustibles, al igual que algunos alimentos y productos textiles y de moda. En los organismos internacionales a que pertenece Australia tenemos a las Naciones Unidas, a la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, a la APEC, que es el Foro de Cooperación Económica entre países entre Asia y Pacífico, y además tenemos la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Aquí va lo más importante, lo que nos conviene a nosotros. ¿Qué relación aquí tiene con México? ¿Qué relación económica tendría con México? La relación entre Australia y México es un acuerdo bilateral, es relativamente limitada, aunque había algunos avances en los últimos años para fortalecer tanto las economías y los lazos comerciales e inversión de los tantos países. En el 2020, el comercio bilateral entre Australia y México ascendió alrededor de casi un millón de dólares estadounidenses, lo que representa una pequeña fracción del comercio total entre ambos países. Australia exporta principalmente a nosotros carbón y otros productos minerales a México, mientras que nosotros importamos principalmente frutas y verduras, ya que por el clima semiárido y árido no cuenta con una gran diversidad, al igual que con productos químicos y manufacturas. Ahora seguimos cómo es que se desarrolla a través de la educación, que más que nada es casi similar en los primeros años de aquí con México. Se van a dar cuenta porque hay 6 cursos de enseñanza primaria, quiere decir que de primero a sexto tienen 6 años igual que aquí en México, pero si se dan cuenta a partir de la secundaria cambia demasiado, porque son 6 enseñanzas, 6 cursos de secundaria subdivididos en 2 etapas, cursos de séptimo al décimo y del onceavo al doceavo. La escolarización es obligatoria hasta los 17 años. Esto de los 17 años ayuda a que ocupe el puesto 21 a nivel mundial, ya que por lo regular casi todos los que viven ahí en Australia tienen por lo menos la secundaria preparatoria terminada. En economía, Australia tiene una de las economías más fuertes del mundo, ya que está siendo abierta y competitiva,
El constante crecimiento económico es fruto de una gestión efectiva de sus políticas públicas. La moneda es el dólar australiano, que vale 12.5 en comparación al peso mexicano y ocupa el lugar 12 a nivel mundial como competencia económica. Su cultura. Los Aussies, o como se conocen a los nativos australianos, son personas súper amables. De hecho, la ONU ha catalogado que es uno de los países donde el índice de felicidad abarca más de un 40%, porque ya que todos son muy felices. Al igual que más del 40% de la población australiana es proveniente de familias inmigrantes, quiere decir que vienen de Japón, de China, de Uruguay, de Paraguay, de distintos países. Uno de los grandes secretos de la felicidad es la cultura de Australia, es el amor por la actividad física. Todos hacen ejercicio. Aunque quieran o no, es como una cultura que desde pequeños se les inculcaba a todos los australianos. Y la cultura australiana tiene un respeto impresionante por la naturaleza. Más que saben que su mascota emblemática es el canguro y el koala. Las principales empresas cuentan con más de 5 bancos, de los cuales es Macquarie Group, ANZ Group, National Australian Bank, Westpac Banking Corp y Commonwealth Bank. También cuenta con Rio Tinto, que son metales y minerales, y BHP, que son William, que son metales y minerales, al igual que West Farmers, que son productos aquí para el aseo o como lo llaman en su casa. Y para terminar de conocer un poco más de la cultura de Australia, terminamos con unos datos relevantes, es que una tercera parte de Australia, como se les había comentado al principio, es desértica. O sea, no hay como tal tanta agua, solamente hay plantas, pero muy secas. El 90% de los australianos viven en la costa, por lo mismo del calor, y Australia es el sexto país más grande del mundo, aunque sea muy pequeño en el continente en el que viven por el tamaño, y en realidad lo hace muy impresionante. Más de 100 millones de ovejas. ¿Qué quiere decir más 100 millones de ovejas? Que cada persona, por lo regular, tiene 7 ovejas. Es como la riqueza. En ese entonces ahí se cuenta la riqueza. Australia es el país con la menos densidad de población, solo 2 personas por kilómetro cuadrado. No es aquí como en México, que tenemos a 5 vecinos o 5 casas después de la de nosotros, allá son cada 2 kilómetros está una casa. Y por último, los primeros habitantes fueron aborígenes, la cultura más antigua de la Tierra. Bueno, pues ahora vamos a continuar con Papúa Nueva Guinea. Para empezar, su educación. Su educación tiene una tasa de alfabetización del 64.2%. Cuenta con escuelas muy pequeñas y remotas que son especialmente para las personas aisladas en comunidades. Estas escuelas se encuentran a largas distancias, por lo que mucha gente no, pues no tiene como esa disponibilidad o ese tiempo o pues para poder, ese traslado para poder acudir a las escuelas, ya que son muy lejanas. Y también las escuelas son muy escasas, tienen muchos problemas, son muy pequeñas, son muy débiles, son pues pobres, se podría decir. Eh, Se considera en Papúa Nueva Guinea que los niños de 3 a 5 años no entran en el sistema educativo nacional. Y también en total hay 2.600 escuelas comunitarias que ofrecen educación primaria a los estudiantes de primero a sexto grado, perdón. 120 escuelas secundarias provinciales que son de los grados 7 a 10, 4 escuelas secundarias nacionales de los grados 11 y 12 y puede ser de modalidad tiempo completo. También hay un colegio de educación a distancia para los grados 7 a 10 y un instituto de educación a distancia y continua. Esto es para la educación de bachillerato y un número limitado de instituciones privadas. En su economía tenemos la moneda quina. En la economía de este país depende de dos sectores principalmente, el sector agrícola, forestal y pesquero, que emplea la mayor parte de la población activa, y el segundo es el sector minero y de extracción energética, que representa la mayor parte de ingresos de exportación del PIB. El sector agrícola, en este predominan los sistemas de pequeños agricultores y representan alrededor de un tercio del PIB y da empleo a por lo menos el 80% de la población activa. El café y el cacao se emplean
a la mitad de la mano de obra y son los principales cultivos comerciales en este país. Cabe mencionar que tiene importantes reservas de oro, minerales como cobre y níquel, y también es rico en petróleo y gas. Dentro de la cultura, su cultura es muy compleja. Se estima que tienen aproximadamente más de 1000 grupos culturales y por lo cual a esto pues hay mucha cultura, mucha gran variedad de expresiones culturales, eh, eh, sus costumbres, su música, tradiciones y todo eso, pues es muy variable. La mayoría de los grupos tienen su propio lenguaje y existen muchos casos en que cada aldea tiene un idioma único. Entonces, como podemos ver, hay muchísimos. La gente acostumbra a vivir en aldeas y estos pues subsisten gracias a toda la parte de la agricultura. Y la caza es una actividad común, además de recolectar algunas plantas salvajes. Y se dice que la gente respeta mucho a los que son buenos cazadores. Entre las principales empresas tenemos Lear Gold, Bookman Share. Es una empresa que es de contabilidad de impuestos, que es PwC. KPMG, esta se dedica a consultorías empresariales. Vodafone es proveedor de cable, internet y teléfono. Digicel, que se especializa en servicios de telecomunicaciones. BAC, que es de la fabricación de productos de consumo. International SOS, este es principalmente de hospitales y servicios de atención médica. Y Total Energies, se basa en electricidad y servicios públicos. Y también tenemos Express Freight Management, que es de transporte y logística. Como datos relevantes, tenemos varios. Por su proximidad con Australia y sus fuertes vínculos durante estas décadas, fue administrado por ella hasta 1975, que fue que obtuvo su independencia. El 80% de los hombres admite haber cometido violencia sexual contra sus parejas. Esto es un dato muy curioso. El 75% de la población empleada se encuentra en puestos vulnerables o inseguros. Solo el 9.4% tienen acceso a Internet y tienen su usuario, vaya. Y solo el 9.5% de las mujeres han completado su educación secundaria. Se hablan más de 800 lenguas indígenas, como lo comenté en la parte cultural, y es uno de los últimos lugares del mundo en el que se practicó el canibalismo. Se dieron algunos casos de las décadas de 60, 70 y 80 del siglo XX. Y en el año 1933, en el país se utilizaban conchas marinas como monedas, ya después pues evolucionó a la moneda que ahorita mencioné, que es el kira. Y el país tiene la tercera selva tropical más grande del mundo por atrás de la Amazonia y el Congo. Y por último, es uno de los países más peligrosos para las mujeres, ya que se estima que el 70% de los habitantes han sido víctimas de violación, así como lo comenté antes, que pues el 80% de los hombres admiten haber cometido alguna violencia sexual. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre la geografía física. Básicamente, Papúa Nueva Guinea es como una pequeña islita que está en el Océano Pacífico y se encuentra al lado de Indonesia, es esta parte de aquí. Tiene forma alargada, como nosotros vemos. Sus límites marítimos de Nueva Guinea son el mar de Arafura, que es este que se encuentra aquí, que es por el oeste, el estrecho de Torres por el sur y el mar del Coral por este. También las tierras bajas del norte son drenadas principalmente por el río Banberamo y por el Sepik. Los ríos de la vertiente sur son muy numerosos, como el Ticul y el Play, se encuentran en estas partes de aquí, en las orillas. En la geografía humana tenemos que es un país soberano que ocupa la mitad oriental, como vemos en esta imagen. Tiene 7.5 millones de habitantes. Existen, como dijo mi compañera, varios grupos tribales, de los cuales cada uno tiene un idioma muy diferente, ninguno es idéntico. Entonces, por lo cual hace una diversidad lingüística dentro del mundo. Está dividido por 4 regiones principales, que son la región de Momase, región de las Highlands, región de Papua y
región insular que está dividido en 20 provincias. Tenemos también que su principal idioma pues es el inglés, pero como ya lo dije, tiene varias idiomas dentro de la isla. Y es como que la combinación entre elementos gramaticales de lenguas indígenas, del alemán y como elementos del inglés. Y pues la mayoría de los habitantes de Papúa Nueva Guinea son cristianos. Luego tenemos que su PIB en el 2021 creció 1.5 respecto al del 2020, que fue un menos 0.53. Luego tenemos que en el 2021 su PIB fue de 26.594 millones de dólares, mientras que creció pues un 1.929 millones respecto al año pasado del 2020. Luego, en el caso de su PIB per cápita, en 2021 fue de 2.916 dólares, mientras que en el 2020 pues, fue de 2.757 dólares respecto a lo que fue el año 2020. O sea, aumentó en el 2021. Luego tenemos dentro de los organismos internacionales los que es el Banco Asiático de Desarrollo, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que está como observador dentro de esta asociación. Tenemos a la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, que es la CESPAC. Después tenemos el Plan Colombo, y dentro de las organizaciones económicas globales se encuentra en el Fondo Monetario Internacional, en el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, en la ONU, que también pertenece dentro de sus organizaciones o asociaciones que son como el Centro de Comercio Internacional, el ONU y la CENUCE. Luego tenemos también que pertenece dentro del Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Comercio. Y luego dentro de la exportación e importación, igual, de la misma manera que en el PIB aumentó de un año a otro, también es un claro ejemplo. En 2021, las exportaciones aumentaron a un 18.2 respecto al 2020. También sus importaciones, aquí sí hay una relevancia, porque en vez de subir, aquí bajaron, que es algo bueno, porque quiere decir que entonces dentro de su país están produciendo más sus mismos productos. Por ejemplo, en 2021 sus exportaciones cayeron a un 7.85 respecto al año anterior. Y dentro de la relación económica que tiene México con Papúa Nueva Guinea, su última exportación que tuvo Nueva Guinea con nosotros fue más que nada sobre artículos de plástico y artículos de otros materiales. Y pues a los primeros destinos que llegaron fue como a Veracruz, a Sonora y a Jalisco, que juntos juntaron 27 millones de dólares. Y en el caso de importación, nosotros les enviamos lo que fue todo lo que era tubos y tuberías de hierro o acero, que también salieron principalmente de Veracruz, del Estado de México y Guanajuato. Hola, yo quiero hablar de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda se encuentra a 2.000 kilómetros del sureste de Australia. La superficie total de Nueva Zelanda es de 268.000 kilómetros cuadrados. Su población no rebasa los 5 millones, apenas llega a los 4.5 millones de habitantes por la actualidad, con una densidad total de 15 habitantes por kilómetro cuadrado. El PIB de Nueva Zelanda aumentó un 2% con respecto al año pasado, con ese crecimiento del 2022 a trimestres anteriores. Actualmente Nueva Zelanda cuenta con un PIB superior al 1.9. La variación interanual del PIB ha sido de 4.6, 61 décimas mayor al que el segundo trimestre del 2022, que fue del 0.3. Nueva Zelanda cuenta con un PIB anual de 208 millones de euros al año, con un PIB trimestral de 59 millones de euros anuales. Nueva Zelanda se centra en varios, principalmente en exportaciones, del producto animal. Sus mayores exportaciones se basan en grasas, polvos, polvo,
mantequillas, carnes bovinas y maderas brutas. También se centra en aceites crudos y petróleo como minerales que facturan anualmente 1.5 billones de euros. Dólares, perdón. Nueva Zelanda también importa a su país igual minerales y productos basados en petróleo con valor de 1.4 billones de dólares. En las organizaciones internacionales a las que pertenece Nueva Zelanda, como miembros de la nación activa de la Commonwealth y de las Naciones Unidas, también forma parte de las organizaciones regionales del Foro del Pacífico Sur, organizaciones económicas multilaterales como la Organización del Comercio Mundial y la OCDE. Relaciones que tenemos con Nueva Zelanda. Nueva Zelanda ha considerado un destino importante para las exportaciones mexicanas y manufactureras, productos agroalimentarios y de otros bienes. México es el principal socio comercial de Nueva Zelanda en América Latina y Nueva Zelanda es uno de los socios con cada vez más atractivo para Asia-Pacífico. Tanto México como Nueva Zelanda forman parte del Tratado de Asociación del Transpacífico, firmado en la ciudad de Acton en febrero de 2016. También se conoce que el incremento nacional de su Producto Interno Bruto es de 198 millones de dólares, representando el 0.26 PIB mundial. Ahora, les voy a hablar sobre la educación de Nueva Zelanda. Actualmente la educación de Nueva Zelanda de 16 y 16 años es gratuita y es obligatoria. De acuerdo con los datos de la OCDE, el 96% de los alumnos de primaria asciende a las escuelas públicas y el 85% de la educación de secundaria lo hace. La economía de Nueva Zelanda tiene un mercado avanzado ocupado en el puesto número 16 en el índice de desarrollo humano del 2018 y el tercer índice de libertad económica del 2018. Es una de las economías de alto ingreso con un Producto Interno Bruto del PIB nominal per cápita de 336.254 dólares por persona. La cultura de Nueva Zelanda es una fusión entre la cultura maorí y proveniente de los descendientes de los colonos británicos, de los cuales la mayoría eran de clase obrera. Las principales empresas de Nueva Zelanda, pues actualmente Nueva Zelanda, sus empresas radican en el sector del servicio Chrysler, Woolworths, Nueva Zelanda Airlines y Park Nueva Zelanda Airlines. Datos relevantes de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda se sitúa en Oceanía con una superficie de 168 kilómetros, una población actual de los 5 millones y está actualmente en la posición 123 de la tabla de población compuesta de 196 países. Mantiene muy baja la densidad poblacional con 19 habitantes por kilómetro cuadrado. En cuanto a su índice de desarrollo humano, elaborado por las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, que en definitiva no muestra el nivel de vida de los habitantes. ¿Por qué? Porque también comentamos que Nueva Zelanda es una fusión de los maoríes y de los colonos británicos, así que no se tiene un buen registro de los que son los colonos, bueno, los habitantes originarios, pero sí, más que nada, hay un conteo más preciso de los colonos, por así de origen británico. Los acuerdos que tenemos con Nueva Zelanda son el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, Acuerdo Amplio y Progresista de la Asociación del Pacífico. Nueva Zelanda es el 49 socio comercial de México desde el 2012. Nueva Zelanda y México y otros 8 países han negociado lo que se conocería como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el TPP. Las negociaciones comerciales concluyeron en 2016 en Acton, Nueva Zelanda, donde fue firmado, pero nunca llegó a ratificarse debido a la retirada de Estados Unidos. De acuerdo con esperemos que Estados Unidos cambie de opinión, que este acuerdo llegue a ser sólido para futuros socios comerciales. De acuerdo con la evolución de este amplio acuerdo progresista social del Transpacífico, ratificado en 2018, el cual es ahora una de las mayores zonas de libre comercio del mundo por el PIB, junto con el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, y el Mercado Único Europeo y la Nación Económica Integral del región.
Bueno, ahora proseguimos con Australia. Empezaremos por los organismos internacionales e intergubernamentales al cual pertenece Australia. Como se les había dicho en un momento, también pertenece a la Organización Mundial de Comercio, al Banco Mundial, a la ONU, al Banco Nacional de Australia, que más que nada es solamente a Australia y los países que pertenecen al continente oceánico y la UNESCO. ¿Qué es lo que trata de hacer Australia? ¿O por qué es importante que Australia esté en casi las cuatro organizaciones más importantes en todo el mundo? Bueno, como ustedes saben, la Organización Mundial de Comercio lo que trata de hacer es fondear y dar a conocer más a los países para que su riqueza pueda crecer. El Banco Mundial da préstamos y por los cuales Australia ha salido adelante por los préstamos que ha pedido para que así en algún momento un proyecto futuro pueda hacerse adelante. Las relaciones bilaterales, como se los había comentado, la relación bilateral que tiene México y Australia, vamos a empezar primero por la definición de qué son las relaciones bilaterales. Es aquella en la que participan los países o las instituciones de las cuales se conocen como fuentes bilaterales a los gobiernos en los cuales se van a tener relaciones de cooperación internacional para un fortalecimiento y un crecimiento a través de un acuerdo. Las relaciones bilaterales de México con Australia. Una vez que ya conocimos la definición, ahora empezaremos con que ambos países establecieron unas relaciones diplomáticas, para ser exacto, el 14 de marzo de 1966. La relación se ha caracterizado por ser amistosa y cordial. Así, cuentan con un mecanismo de diálogo político al más alto nivel, dado que en el 2002 se realizaron reuniones de consultas políticas a nivel de vicecancilleres. En 2016, el entonces gobernador general de Australia, Peter Crosworth, realizó una visita de Estado a México, siendo esta la primera vez que un gobernante general a México, una oportunidad que fue aprovechada para conmemorar el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas. En tratados, México y Australia son parte del Tratado Integral de Progresista de la Asociación Transpacífico, o como sus siglas dice TIPAC o CPTPP, que entró en vigor el 30 de diciembre del 2018. Este acuerdo representa una oportunidad para profundizar más los vínculos comerciales que tienen dichos países para generar más inversiones y una oportunidad económica más sobresaliente. Seguimos con los acuerdos bilaterales, que ambas naciones han firmado varios acuerdos, como un acuerdo de cooperación técnica científica en el año de 1981 y tratado de extradición en 1990. Un acuerdo de cooperación en los usos del Pacífico para la energía nuclear en 1992, acuerdos para evitar la doble imposición en el 2002, acuerdos sobre promoción y protección de inversión en el 2005, acuerdos sobre energías en el 2005 también, acuerdos sobre educación en el 2008, acuerdos sobre servicios aéreos en el 2010 y por último el acuerdo de agricultura en el 2010 y un acuerdo sobre minería en el 2010 también. En términos económicos, México y Australia han mantenido un intercambio global y estable comercialmente para ambos países. Australia es muy importante destino para las exportaciones de México, al igual que México es un destino muy importante para Australia. También tiene como especialmente productos como vehículos, productos químicos, textiles, alimentos y azules. México es muy importante para el mercado de las exportaciones de carne y lana australianas. En cuanto a la cooperación educativa, cultural y científica, ambos países han establecido acuerdos y programas de intercambio para fomentar el aprendizaje mutuo, el intercambio de conocimientos, el ámbito de la educación superior. México y Australia tienen programas de intercambio estudiantil, cooperación académicas en diversas áreas, como por ejemplo, tenemos que las energías renovables entre México y Australia han trabajado en proyectos de energía solar y eólica. Como por ustedes se han dado cuenta, cuando van en las carreteras, han visto estos tipos de ventiladores muy grandes, que es inclusive uno de los acuerdos bilaterales que ha tenido Australia, ya que ellos no usan tanta energía eléctrica, más que nada utilizan energía solar y eólica por el tiempo, por el clima y por el tiempo en el que siempre están acostumbrados a través de todo el año. En la agricultura y seguridad alimentaria, México y Australia han colaborado en la investigación y desarrollo de técnicas de agricultura sostenible, así como en el intercambio de información y tecnología para mejorar la seguridad alimentaria en ambos países. Y por último, pero no menos importante, el turismo. México y Australia han trabajado en proyectos para promover el turismo entre ambos países, aumentando el intercambio cultural y económico para que sin duda alguna crezca económicamente el turismo.
Bueno, como dije en la parte del primer parcial, tenemos los organismos internacionales que básicamente son todos estos, pero pues en los que principalmente ha tenido más relevancia pues son lo que es el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, ya que fue una de las organizaciones que le ayudó a poder obtener su independencia de todo lo que era España y Francia, y tenemos también a la UNESCO y a la Organización Internacional del Trabajo. Luego continuamos con las relaciones bilaterales con México, que básicamente son, principalmente el primer toque fue en mayo de 1976, cuando se establecieron relaciones diplomáticas, y así se fue hasta el año 2002, donde el ministro de Papúa Nueva Guinea asistió a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebró aquí en México, Los Cabos. Y la última que tuvimos también fue en el año 2013, cuando en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebró en Indonesia, el presidente de México en ese momento, que era Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, Peter, se reunieron y discutieron sobre las relaciones bilaterales que iban a tener entre ambas naciones en algún futuro. Y bueno, posterior a esto, en noviembre del 2010, el enviado especial y embajador de Medio Ambiente y Cambio Climático de Papúa Nueva Guinea, Kevin Conrad, asistió y representó a la misma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y el cual fue celebrado en Cancún, México. En noviembre del 2018, el subsecretario de Economía de México, Juan Carlos Baker Pineda, representó a México y encabezó su delegación a las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebró en Port Moresby. Y en 2017, el gobierno mexicano el gobierno mexicano ofrece cada año becas a los ciudadanos de Papúa Nueva Guinea para que puedan continuar con sus estudios de posgrado en instituciones de educación superior mexicanas. Con todo esto quiero mencionar y recalcar que las relaciones que mantiene México y Papúa son principalmente diplomáticas. Y como ejemplo de relación de México y Papúa Nueva Guinea, hay una propuesta de Papúa Nueva Guinea y México para reformar los artículos 7 y 18 de la CMNUCC, que esto es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como lo había mencionado anteriormente. Y en este existen muchas coincidencias entre los estados insulares como Papúa Nueva Guinea y México, en los temas como son la vulnerabilidad, resiliencia, la adaptación al cambio climático, entre otros. Y desde 2010 estos países han trabajado para reformar esos artículos, y la propuesta de reforma no ha sido aprobada, pero sigue en la mesa de negociación. Esperemos que posteriormente se pueda entrar en vigor. Y dentro de las importaciones y exportaciones, es otra de las relaciones en donde se tiene principalmente sus importaciones y exportaciones, que como ya se había mencionado anteriormente, principalmente es el hierro y el acero. Y su última importación, para hacer hincapié, fue la principal venta de México a Papúa Nueva Guinea en 2022 de tubos y tuberías de hierro. Actualmente, la Granada pertenece a varios organismos internacionales de gran importancia, como el Grupo del Banco Mundial, la Cooperación Económica Transpacífico, la Comunidad del Pacífico, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo de Recursos Internacional y Desarrollo de Agricultura, y también la Commonwealth, que como saben, la Commonwealth es la unión de todas las excolonias británicas en apoyo a la corona británica. Esto hace que, a pesar de que es un micropaís, por así decirlo, tiene gran importancia a nivel internacional debido a sus conexiones tanto económicas, decisiones internacionales, así como de desarrollo y agricultura. Nuestra relación con Nueva Zelanda se considera como un destino importante para las exportaciones mexicanas y de manufacturas. Los productos agroalimentarios y otros bienes México es el principal socio comercial, como ya he dicho, en Nueva Zelanda.
ya que como tal nosotros exportamos gran parte de lo que es el producto, varios productos de Nueva Zelanda, así como lo que son vehículos y manufacturas de ahí. También tanto México como Nueva Zelanda forman parte del Tratado Transpacífico firmado en la ciudad de Auckland. Siguiente. Y hablaremos sobre cómo se abrió el fondo de la Embajada de Nueva Zelanda en México del 2022 al 2023. El fondo de la Embajada de Nueva Zelanda en México es un programa que permite a la mayor parte de manera flexible a proyectos que contribuyan y manifiestan directamente la eliminación de la pobreza y que tienen como alto impacto el desarrollo socioeconómico comunitario. En el fondo de la Embajada de Nueva Zelanda en México, en un programa que permite apoyar de manera flexible a proyectos que eran la línea de misión del Fondo de la Embajada, el desarrollo de los países con el propósito de reducir la pobreza, contribuir más seguro, equitativo y próspero. Para su convocatoria 2022-2023, la Embajada de Nueva Zelanda invita a una organización a organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios a empresas, proyectos y áreas de cambio climático, de resiliencia, derechos de la comunidad LGTBQ+, el desarrollo de la comunidad, particularmente comunidades indígenas, rurales, de eje pobreza, desarrollo sostenible agropecuario y educación, particularmente a niñas y mujeres, a la rehabilitación de lenguas indígenas y migración. Como sabemos, Nueva Zelanda y México comparten grandes semejanzas como tal. En la Ciudad de México tenemos grupos indígenas que también tienen gran cultura y grandes lenguas, y esto permite que ese tipo de proyectos revivan esas lenguas, que no se pierdan. Tanto México y Nueva Zelanda tienen este auge económico y auge comercial, lo cual hace que muchas de estas lenguas y muchas de estas culturas vayan desvaneciéndose poco a poco. Y como tal, al ser grupos no gubernamentales, apoyan a que estos también tengan gran relevancia y tengan gran aporte a los proyectos, no solo de México, sino de Nueva Zelanda, y cada vez lleguen a muchos más lugares del mundo. Y por último, las características principales de las relaciones comerciales de Nueva Zelanda se caracterizan por la liberación comercial, la privatización y la supresión de reglamentos internos que han transformado la economía de Nueva Zelanda, que era una de las más protegidas y reglamentadas, en una de las más orientadas al mercado y abiertas al mundo. Nueva Zelanda viene llevando a cabo audaces reformas económicas insistentemente desde 1984. Ahora esas reformas están empezando a aportar beneficios considerables y han aumentado el potencial de crecimiento económico sostenible. Dentro de la estrategia general de Nueva Zelanda en el ámbito externo, la política comercial procura complementar y reforzar la orientación de las políticas económicas internas hacia el mundo exterior y se aplica por 4 vías: unilateral, multilateral, regional y bilateral. Se han introducido reformas considerables de la legislación en campos tales como el de la propiedad intelectual y el de las medidas antidumping, a fin de cumplir las obligaciones resultantes de la ronda de acuerdo. El recurso interno ha conferido mayor flexibilidad a la economía y la ha hecho más alta para aprovechar las nuevas oportunidades comerciales. La ronda de Uruguay ha conducido a una considerable apertura de los mercados para productos cuya exportación interesa a Nueva Zelanda y que estuvieron durante mucho tiempo sujetos a considerables restricciones de importación y subvenciones a la exportación de otros países. El acuerdo comercial por el que se estrechan las relaciones económicas entre Australia y Nueva Zelanda se cuenta entre los acuerdos comerciales de mayor alcance del mundo. Nueva Zelanda, miembro del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, apoya plenamente el enfoque de regionalismo abierto de y que interpreta en el sentido de que las medidas acordadas en el APEC se aplicarán al régimen y que ese foro estará abierto a la incorporación de nuevos bienes. Nueva Zelanda avienta la inversión extranjera como un régimen liberal de ese campo, con el trato nacional como regla general. Solo existen requisitos de autorización en ciertas condiciones claramente determinadas y las restricciones sectoriales son raras.
Para terminar con este país, se trata de la política comercial. Al final, una política comercial pragmática y orientada hacia los acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales, lo que hace que pues, se tengan varios tratados de libre comercio con diferentes países. También el objetivo de estas negociaciones es conseguir mejoras de acceso a los mercados en el carácter para la agricultura, los productos industriales y los servicios. Con este propósito se está trabajando de forma constructiva para contribuir a que el proceso de la negociación avance de la manera más rápida y productiva posible. También dentro de las características de la política comercial de Australia es la liberalización comercial, los acuerdos comerciales, la diversificación de exportaciones, la protección de intereses nacionales, el enfoque en la seguridad alimentaria y la cooperación regional. Como vemos, pues se trata de basar en el crecimiento del país en sí para poder avanzar en los rankings mundiales. También el impacto de la política comercial en Australia, pues son los acuerdos comerciales y cómo afectan esto de manera positiva a la economía, las exportaciones, pues que sabemos que son parte fundamental para cualquier país, la inversión extranjera que pueden llegar a generar y las relaciones bilaterales, ya que esto pues ayuda a fortalecer el mercado y las relaciones que tienen con los países. Bueno, y abre la parte de Nueva Guinea en esta parte de la exportación. Tenemos lo que es la política comercial, que básicamente habla todo sobre su exportación, que básicamente es un país, se basa en su comercio, en la exportación de todos los productos primarios dentro de su país y en siempre importar productos ya manufacturados. Siempre en estos últimos años ha intentado Papúa Nueva Guinea que su política comercial sea más internacional y tenga un valor añadido dentro de los distintos sectores. Luego continuamos con las características de la política comercial de Nueva Guinea y tenemos que pues, su arancel está considerado principalmente a tipos arancelarios máximos de 40% y 45%, mientras que en su marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, Guinea ha presentado listas de compromiso sobre una amplia gama de servicios, como servicios prestados a empresas, servicios de construcción, financiera y de telecomunicaciones. Y también que pues, básicamente este país también otorga preferencias comerciales y pues también se basa sobre el marco del acuerdo comercial de Polinesia, Punta de Lanza, y que apunta básicamente preferencias arancelarias para todos los que son productos de carne ¿no? Y así como las exportaciones de tela. Y bueno, la Unión Europea juega un papel importante aquí, ya que recibe preferencias arancelarias sin reciprocidad, sí, y otras preferencias para muchos otros productos. También se otorga una asistencia financiera, principalmente para los proyectos de desarrollo y poder financiar toda la parte de los proyectos de sostenimiento y para que los precios de los productos básicos ampliados en el pasado pues puedan mantenerse, pero todo esto siendo de una manera sustentable. Y también es beneficiaria de los esquemas del sistema generalizado de preferencias arancelarias de la mayoría de todas sus economías industrializadas. Y bueno, el impacto de la política comercial. Papúa Nueva Guinea tiene un reto económico muy importante. No solo es que sea uno, sino tiene varios, pero se podría decir que es el principal. Esto se debe, bueno, el principal reto es la gestión de los efectos de mal holandés causados por la apreciación de su moneda que es el quina. Y el gobierno considera que lo mejor es evitar incrementos arancelarios u otras medidas de protección, incluida la asistencia de las exportaciones. A pesar de las sustanciales reformas llevadas a cabo, los aranceles siguen procurando tipos efectivos y de protección elevados, y especialmente en favor de los productos de elaboración de productos alimenticios y otras actividades manufactureras poco eficientes. La reforma de la legislación comercial y obsoleta han sido en general lenta y fragmentada,
se ha visto entorpecida por las limitadas capacidades institucionales, financieras y técnicas de Papúa Nueva Guinea. Esto se considera un impacto grave. Las reformas de la política comercial se han detenido desde la aplicación del programa de reducción de los aranceles, que se inició en 1999 y finalizó en el 2006. Y los programas subsiguientes se han aplazado, el último de ellos en 2010 hasta 2011, por problemas macroeconómicos, entre ellos la crisis financiera mundial, disminución de ingresos, y pues todo esto ha hecho que pues, se aplace y que se atrasen estos programas. Y el apoyo de las nuevas reformas se ha visto también mermado al no haber introducido el gobierno las reformas fundamentales, todo esto para reducir las graves limitaciones al desarrollo de la economía y del sector privado.